Las protestas en Siria ya llevan 2 meses y según Amnistía Internacional, los muertos por la represión ascienden a más de 2000. A sangre y fuego. Así está respondiendo el gobierno de Bashar al-Assad a las multitudinarias protestas que desde hace 5 meses mantienen a Siria en el ojo de la escena mundial. Según fuentes de la oposición siria y la organización Amnesty International, entre 1.800 y 2.200 personas fueron asesinadas en el marco de la represión desatada por la dinastía gobernante desde que miles de ciudadanos sirios salieran a las calles en marzo de 2011 en el contexto de la primavera árabe reclamando mayores derechos y libertad. A las víctimas fatales hay que agregar más de 1.000 heridos y unos 12.000 detenidos, sin contar los miles de refugiados que huyen hacia la frontera con Turquía. El gobierno sirio, por su parte, afirma que en los enfrentamientos murieron alrededor de 400 integrantes de las fuerzas de seguridad. Al-Assad, jefe único del partido Baas en el poder desde 1963, rige los destinos del país desde 2000, luego de la muerte de su padre, Hafez al-Assad. A pesar de que las Naciones Unidas han condenado la violencia gubernamental contra los manifestantes y líderes de varias potencias mundiales reclamaron en reiteradas ocasiones y bajo amenaza de sanciones el cese del derramamiento de sangre y la renuncia del presidente, en su última aparición pública, al-Assad dijo no sentir ninguna inquietud por las protestas, asegurando que no piensa dimitir. بالنسبة للسؤال هل الوضع أفضل من الناحية الأمنية، لكن في الواقع نحن قادرين على أن نتعامل معه وبدأنا بتحقيق إنجازات أمنية مؤخرا لن نعلن عنها موضوع عدة مرات، وكان جوابي لا يوجد شيء اسمه الحل الأمني ولا الخيار الأمني، يوجد فقط حل سياسي. حتى الدول التي تذهب لتشن حروب بجيوشها تذهب من أجل هدف سياسي وليس من أجل هدف عسكري. هناك حفاظ على الأمن، لا يوجد خيار أمني وإنما يوجد حفاظ على الأمن لكي نكون دقيقين. ليس تقريبي بدقة في هذا الأسبوع، يعني خلال الأيام القليلة القادمة حتى يوم الخميس يجب أن نصدر بالنسبة لقانون الأحزاب اللجنة المعنية بقبول الطلبات، لجنة الأحزاب المؤلفة من وزير الداخلية، قاضٍ و3 شخصيات مستقلة. En una entrevista brindada a la televisión pública siria, el mandatario agregó que su gobierno ya implementó 3 medidas fundamentales en el marco de las reformas prometidas: la anulación del estado de emergencia, el establecimiento de una ley electoral y de partidos políticos que promulgó el pluripartidismo de cara a las próximas elecciones del mes de febrero y una amnistía para ciertas categorías de detenidos. Mientras tanto, el gobierno utiliza tanques y buques de guerra para contrarrestar las protestas en ciudades como Latakia, Deraa y en algunas localidades fronterizas con Irak y el Líbano. Ni las celebraciones sagradas del Ramadán apaciguaron la violenta respuesta de al-Assad, cuyos soldados asesinaron a 551 civiles solo en el último mes. Acusado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y persecuciones, el mandatario sirio está convencido de que su país no sufrirá un ataque desde el exterior, ya que, según advirtió, la posible injerencia extranjera podría tener repercusiones regionales inesperadas. Lo cierto es que el régimen del partido Baas está perdiendo el apoyo de antiguos aliados como Rusia, China, la Liga Árabe y el presidente turco Abdullah Gül, quien condenó el baño de sangre. Solo Irán, su más fuerte socio regional, salió en su defensa advirtiendo a la OTAN que si ataca a Siria se hundirá en un pantano del que no podrá salir, aunque exhortó a su aliado a escuchar las demandas de la población.
Aunque por ahora las protestas callejeras son pacíficas, la oposición siria afronta una serie de disyuntivas que hasta ahora le han impedido la creación de un gobierno alternativo capaz de recabar apoyos en el exterior y de tranquilizar a quienes creen que la caída del régimen traería aparejada una guerra civil entre los distintos grupos étnicos y religiosos. Los musulmanes sunitas representan el 74% de la población siria, mientras que un 13% son chiitas, entre estos los alawitas, la etnia gobernante. Del resto, un 3% son drusos y un 10% cristianos. Los opositores en el exilio acaban de crear en Turquía un Consejo Nacional de Transición, órgano similar al constituido por los rebeldes libios, con la esperanza de alentar la lucha armada para derrocar a Al-Assad, una posibilidad no contemplada hasta ahora por quienes impulsan las revueltas en el interior del país. El Consejo, compuesto por 94 miembros, de los cuales 42 se encuentran dentro de Siria, está encabezado por Buram Galyun, un reconocido sociólogo formado en París. Muchos de estos opositores confían en que el ejército termine dividiéndose a la manera de lo ocurrido en Libia. Al-Assad no confía plenamente en todas sus fuerzas armadas. En la represión solo participan 2 cuerpos de élite, la Guardia Republicana y la Cuarta División Acorazada, comandada por su hermano, Maher. Estos 20.000 soldados actúan junto a los servicios secretos y grupos paramilitares. Todos ellos pertenecen a la minoría alawí, mientras que el grueso del ejército y la fuerza aérea son sunitas. Si las revueltas se intensifican y estalla una insurrección armada, Al-Assad deberá convocarlos, pudiendo surgir así una escisión. Mientras tanto, partidarios y detractores del régimen convergen en el rechazo a la injerencia extranjera, asegurando que los sirios son los únicos responsables y protagonistas del destino y el futuro del país. Ayer la Unión Europea tomó la decisión de embargar las ventas de petróleo de Siria a Europa, que constituyen, según el FMI, el 25% de sus ingresos estatales. Y por otro lado, también en la reunión que hubo en París, que era principalmente por el tema Libia, hubo, digamos, demandas muy fuertes en contra de Siria. Por ejemplo, Hillary Clinton dijo que había que hacer más presión económica, también fue Zapatero, que dijo que iba a un caso similar al de Libia, también fue Alain Juppé, que dijo que estaba dispuesto a desarrollar un diálogo, digamos, con la oposición siria. Yo tengo una pregunta que realmente me cuesta, digamos, responder. ¿Por qué es esa diferencia que se hace entre Libia y Siria? Digamos, también en Siria hay represión, también hay muertos. ¿Por qué con Libia hubo una tan rápida decisión de las Naciones Unidas y una tan rápida intervención de la OTAN para justamente evitar represiones? Y a mí me parece, Telma, que Gaddafi se lo sirvió en bandeja. Cuando él dijo que iba a reprimir y a arrasar con todo, que los iba a perseguir como ratas, no es el discurso de Al-Assad. Él dice permanentemente que no quiere reprimir, que hay grupos terroristas, que hay infiltrados, que son los que disparan, que él se defiende. Hay un discurso desde el ¿Son poder sensibles a las palabras esta gente? No pasa por la sensibilidad, o sea, entiendo lo que vos decís, no creo que pasa por la sensibilidad, pero la represión en Bengasi era real, la gente pedía también en Bengasi que los defendieran. Bueno, de Siria también es real. También es real, hay menos información, también es cierto, a Bengasi habían entrado más periodistas. La información con Libia tampoco, digamos, la información con Libia, digamos, no se sabe tampoco con certeza. Pero había habido más periodistas extranjeros en un primer momento en Libia que en Siria. A Siria prácticamente no entra nadie. De hecho, colegas argentinos estuvieron en un primer momento en Libia que no pudieron ir a Siria a cubrirlo. Igual, respecto de la pregunta puntual, también creo que hay cuestiones geográficas muy diferentes. Geopolíticas, ¿no? Porque el lugar que ocupa Libia es súper estratégico y el Siria también es estratégico, pero me parece que, no sé, te pregunto, no creo, si Israel no hace ningún comentario respecto de esto, me parece que es porque Siria es un elemento fundamental para la estabilidad regional y cuanto menos se modifique eso, o cuanto más se pueda controlar la modificación que eso tenga, mejor para... Vos fíjate que Israel ya está penando por el tema de Egipto.
el cambio de gobierno en Egipto llevó a un cambio de la política del gobierno egipcio hacia Israel, de un gobierno de Mubarak muy pro-norteamericano que no quería ningún tipo de conflicto con Israel. El gobierno actual, con muchas contradicciones, por lo menos le pone un freno a Israel. El gobierno de Siria, más allá de la retórica anti-israelí que tenga y el reclamo del territorio del Golán que perdió en el 67 ocupado por Israel, no ha llevado ninguna iniciativa política en contra de Israel, ninguna iniciativa militar desde la guerra del 73, y un cambio de gobierno es una caja de Pandora. Y además al lado está el Líbano, y tiene un aliado muy importante que es el Hezbollah en el Líbano, y está Irán, y el gobierno de Gaddafi estaba solo. Sí, además hay otro tema, yo creo que es China y Rusia, porque tanto China como Rusia, si bien se abstuvieron en el Consejo de Seguridad, en el caso de Libia, en el caso de Siria dicen definitivamente que no a la intervención, ¿no? O sea, me parece que son mucho más firmes en el caso de Siria que en el caso de Libia. Y además creo que ahí lo geográfico también influye, porque en Libia era como todo mucho más sencillo, las ciudades sobre el Mediterráneo, Benghazi y Trípoli muy distanciadas entre sí. Siria es un territorio mucho más pequeño, las ciudades están mucho más concentradas, no hubo una liberación de un territorio. En Benghazi había un territorio donde los rebeldes se afincaron y decían que iban a marchar sobre Trípoli esperando una revuelta en Trípoli que se dio, que fue reprimida. En Siria no se da eso, no hay un lugar. Ya formaron el liberado. Consejo Nacional de Transición, empezaron por algo parecido, digamos. Sí. Formado por gente de adentro y también por gente de afuera. Es verdad, pero por ahora no tiene la misma entidad. Apuestan también a una división en las Fuerzas Armadas, que por ahora no se dio. En el caso de Libia también vimos eso. Gente del ejército que se dio vuelta y además ministros que se dieron vuelta. En el caso de Siria no hay ningún ministro que se haya dado vuelta. Y te agrego un detalle, además Libia tiene muchísimo más petróleo que Siria. No, por supuesto, si uno lo mira estratégicamente también, sin lugar a dudas, es importante. A mí me llamó mucho la atención la declaración de Zapatero, porque uno recuerda el Zapatero que asumió en España, fue el Zapatero que criticaba la intervención militar en Afganistán y en Irak, que retiró sus ejércitos de Irak, y ahora ya pide una intervención como la de Libia. Yo pensaba, me acordaba, por ejemplo, de la situación de la Rúa, cuando, por ejemplo, votó en contra de Cuba, que no era la tradición de política exterior de la Argentina, ¿no? Cómo condicionan las situaciones económicas y los préstamos del FMI y los ajustes, cómo condicionan también, aunque parezca mentira, otras declaraciones, digamos. Me parece la política exterior. La política exterior no viene sola, no vienen solos esos créditos, ¿no? Sin lugar a dudas. Habrá que ver esto de si efectivamente hay una división dentro del ejército sirio, si hay alguna ciudad que puede ser liberada por los que se oponen al gobierno de Assad. Por ahora no se ve eso, parece como una situación estancada. Pero también recordemos, Telma, que en Libia pensábamos que esta situación estancada podía durar años. De hecho, analistas del Pentágono pensaban que iba a durar años y en muy poco tiempo llegaron a tomar Trípoli. Sí, igual la presencia de la OTAN me parece que va a estar para años ahí.